esta mesa final del Foro Valparaíso, queremos solicitarles a todos quienes han asistido a que recuerden que en la carpeta que se les entregó hay una encuesta destinada a que ustedes viertan sus comentarios sobre esta actividad que se ha desarrollado. Es muy importante tener dichos comentarios, sus sugerencias, de tal modo que encarecemos, por favor, que hagan entrega a las personas que han estado colaborando en la ejecución de este desarrollo. Esta actividad final constará de una sola ronda en que los diversos expositores tendrán más o menos unos 10 minutos como para centrar, focalizar sus atenciones en precisamente lo que es esta mesa redonda. El tema, una agenda para vincular globalización con justicia social. Durante el día de ayer, hoy día en la mañana, se ha presentado una serie de ideas, se ha analizado en profundidad lo que es la globalización desde todos los ámbitos posibles, en términos tanto de los avances que ha representado, en términos de los desafíos, en términos también de las problemáticas. Y precisamente este foro tenía y tiene como objetivo central esta relación entre la globalización y el problema de la justicia social. Por ello mismo, entonces, invito en el orden que voy a señalar a los expositores para que centren muy resumidamente, me imagino haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista de que hay muchísimo que decir sobre esto, un esfuerzo de síntesis para poder entonces cumplir con los tiempos que tenemos. Están con nosotros don Crisóstomo Pizarro, contador, director ejecutivo del Foro de Altos Estudios Sociales de Valparaíso, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Glasgow, máster en Sociología por la Universidad de Columbia. Está don Manuel Castel, profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, Universidad del Sur de California, Los Ángeles, y presidente del Consejo Asesor Internacional del Foro Valparaíso. Don Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica España. La señora Claudia Serrano, subsecretaria de Desarrollo Regional, doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y don Ángel Flischfeld, embajador y director de Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cedo la palabra, en primer lugar, a don Crisóstomo Pizarro, contador. Muchas gracias. A mí me han pedido señalar de una manera solamente indicativa cuáles serían los temas que podrían darle contenido a la segunda parte del título de este foro internacional. Es decir, tratar de limitar y al mismo tiempo definir qué podemos o qué queremos o qué debemos entender por justicia y en particular por justicia social. Esto excede mis capacidades
forma notable, pero a pesar de la conciencia de esta tarea, yo me voy a atrever a sugerir algunas cuestiones que creo que merecen el calificativo de cuestiones fundamentales. En un libro en donde se reúnen varios artículos que organizó Anthony Giddens y en el cual participa Manuel Castel y otro miembro del Consejo Asesor Internacional, Ulrich Beck, llamado En el límite, cómo vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado. Individuación, globalización y política. Dice Giddens al concluir el libro, lo cito más o menos: es necesario elaborar una filosofía capaz de sostener un tipo de globalización comprometida con una fe apasionada en la democracia y en los derechos humanos. Debemos dotar a la nueva sociedad civil global de un marco institucional adecuado para superar el fatalismo sobre la incapacidad de gobernar una economía global de mercado. Esa es más o menos, ¿no?, la gran tarea a que nosotros hemos sido llamados. Esto excede en muchos sentidos lo que podríamos llamar la lógica económica. La lógica económica básicamente está compuesta por un conjunto de temas que nosotros escuchamos en los distintos foros que existen en este país y en los distintos foros mundiales. Las cuestiones pertinentes a esta lógica son competitividad, productividad, la eficiencia, modernización tecnológica, organizacional y en gestión. Otro filósofo, y aquí debo recurrir a los filósofos, dice: si este debate se limita a discutir esto, vamos a entrar en un desierto, y lo dice, banal y aburrido. Entonces, cuando hablamos de justicia social o de justicia en términos genéricos, nos preguntamos por el destino de la globalización. Han habido muchas críticas procedentes del campo de la filosofía. Y este es un tema recurrente
en el debate que podría remontarse incluso a Hobbes, a Locke y a la disputa entre los justnaturalistas y su crítica al pensamiento historicista. La pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos de la asociación política? ¿Y cuáles son los fines que deben ser servidos por la asociación política? Voy a citar solamente dos grandes esfuerzos que se han realizado en los últimos 30 o 40 años. La teoría de la justicia de John Rawls y las propuestas de Habermas sobre su comprensión de la teoría de la acción comunicativa. Ambos dicen que la asociación política solo se justifica en la medida en que contribuya al progreso de dos valores que son el fundamento y los fines de la sociedad política: la libertad y la igualdad. Aquí entramos en un terreno muy debatible. Hay distintos modos de concebir la igualdad y distintos modos de concebir la libertad. ¿Y cuáles son las relaciones entre estos dos valores? En el liberalismo político, John Rawls hace la propuesta de lo que él llama el liberalismo igualitario para diferenciarlo del liberalismo convencional, en donde se privilegia un tipo de libertad que no es necesariamente coincidente con la concepción que el liberalismo igualitario debería tener de la libertad. En el debate actual se confunde la libertad de comercio con las libertades personales y con la libertad política, que son tres dimensiones de la libertad, pero que no son asimilables. Eso es por una parte. Eso todavía está en el campo de la discusión filosófica. Otros juristas, más bien filósofos del derecho, se han planteado la pregunta de cómo nosotros podemos asegurar que la libertad y la igualdad realmente se manifiesten en su realización histórica. Y viene la otra disputa. Estos son los temas debatibles sobre las diferencias entre estas libertades y los llamados derechos sociales. Cito solamente los trabajos de Luigi Ferrajoli, que ha sido llamado un utopista, porque él está proponiendo un utopismo constitucional de nivel mundial que propone la supresión de la distinción de la categoría entre persona y ciudadano. Este mismo reclamo lo hace otro utopista, que es Habermas, cuando propone una democracia cosmopolita. Estos son los temas que formarían parte de una agenda que trate de discutir los temas relativos
al significado de justicia y justicia social. Eduardo, avísame cuánto tiempo me queda. Ya estamos. Voy a cerrar, porque aquí no tengo el tiempo de recoger el conjunto de sugerencias que muchos de ustedes han hecho acerca de estos temas. Y nuevamente me gustaría recurrir a un filósofo, a Habermas. Él dice más o menos así: la filosofía y las ciencias sociales pueden contribuir a hacer accesibles de nuevo las dimensiones ocultas de la razón, y ello precisamente a través del poder explorativo de la propia razón. Pueden volver a poner en movimiento la interrelación de lo cognoscitivo instrumental con lo moral práctico y lo estético expresivo. Repito, lo estético expresivo, que también puede ser explosivo, que como un vehículo que se hubiera atascado constituye un conjunto paralizado en la alienación de la vida cotidiana. Estos temas que yo he resumido de una manera muy sumaria son los temas que están subyacentes en nuestra discusión y que deberíamos hacer explícitos y recogerlos en aquella parte relativa a lo que califica la globalización. Una globalización con justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pizarro. Don Javier Nadal, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a lo largo de estos 2 días de intensos e interesantes debates se han puesto en evidencia algunas cosas que ya casi, que yo creo que compartimos todos, o por lo menos creo que hay un amplio consenso, y es que la globalización es algo, yo creo que sobre lo que cabe poco posicionamiento en cuanto a que está ahí. Digamos que está, no es que se venga, es que está ahí y formamos parte de ese proceso de globalización. Y a mí me preocupa un poco o sea, estoy totalmente de acuerdo en el contenido y en el enfoque y la globalización. Tenemos que tener la preocupación de que se haga de una forma razonable, con justicia social, por lo tanto que afecte a todo el mundo, pero me preocupa un poco el plantear las cosas en términos dicotómicos, globalización con justicia social, porque parece que podríamos caer en una cosa que me parecería un error, y es que la agenda tiene 2 partes. Por una parte va la globalización y luego por otra parte vamos a ver cómo arreglamos la justicia social. Yo creo que eso sería un error, porque es como cuando, incluso con problemas de género y tal, cuando al final hay una agenda con 5 puntos y el último es la cuestión de género. Bueno, pues aquí ahora podemos hacer la agenda de la globalización y luego dice, y punto número 5, la justicia social. En 10 minutos. Y entonces, o simplemente se juntan en un lado aparte y van resolviendo los problemas de justicia social y vamos a globalizar, que es lo que... Bueno, la realidad es que la globalización viene, está ahí, y yo creo que es buena, y si no es buena, ¿qué más nos da? O sea, si nos viene, o sea buena o mala, es la que tenemos. Y entonces lo que tenemos que hacer es que sea razonable y que vaya bien y que funcione bien. Y ahí yo creo que hay que ser efectivamente pragmáticos en el momento. O sea, no podemos perder el tren, porque el tren está marchando en todos los lugares y tenemos que estar en esa globalización y garantizar que en el momento que va ocurriendo, ocurra razonablemente. Claro, hay una contradicción. Si es globalización, debería de ser una cosa efectivamente que se viese globalmente, mundialmente.
hemos visto, y se ha hablado aquí por varios ponentes, que precisamente las instituciones globales no están ahora precisamente muy potentes. Tampoco el Estado-nación que pierde posiciones según ese día, pero teníamos la contradicción de que es el factor estratégico, como decía Fernando. Por lo tanto, yo creo que lo tenemos que jugar de momento dentro de los Estados-nación, que es donde hay más poder y con la visión de que posiblemente desaparecerán, no sé si desaparecerán, pero cambiará su rol y que tenemos que ir hacia esa globalización desde los Estados-nación. Dicho eso, yo al menos lo veo así, creo que a partir de ese momento no queda más remedio que sentarse y hacer una agenda nacional con todos los agentes. Hay que convocar a todo el que tenga que participar. No puede ser una decisión solo del poder público que aparezca como una solución, sino que hay que convocar a todos. Y el convocar a todos también tiene un peligro, que suele ocurrir muchas veces, que se acaba haciendo una lista de 25 puntos, que es lo que todo el mundo se imagina, y hay 25 prioridades que ejecutar. Y entonces, con 25 prioridades no hay prioridades. Yo creo que esa es la fase compleja en la que hay que sentarse y hay que ver cómo todo el mundo, o sea, identificar los problemas y ver luego cómo cada uno puede aportar. Y a la hora de identificar, creo que hay que priorizar mucho. Y yo al menos tengo 3 prioridades que quería poner aquí, a ver si para que sirvan de debate. Creo que priorizar, me parece que habría que priorizar desde el punto de vista, digamos, yo veo la sociedad en este aspecto dividido como en 3 bloques generacionales. Los jóvenes, los que estamos ahora en ejercicio la jubilación. Todavía no, un poquito antes, los que estamos trabajando y por lo tanto, digamos, los que manejamos la actividad, y los excluidos, que son los mayores, que son los que tienen más dificultades de entrar en la sociedad de la información. Y entre los 3 grupos, indefectiblemente, aunque como estamos hablando de justicia social, habría que pensar que los excluidos son los primeros, yo voy a ser heterodoxo y creo que lo primero son los jóvenes. Y por eso hemos hablado de la educación. Es decir, primera cuestión, no podemos perder el futuro. Yo creo, mejor dicho, tenemos que ganar el futuro. Por lo tanto, yo creo que la primera prioridad es trabajar en educación para que los jóvenes entren, para que los jóvenes ganen el futuro. Ese futuro, por lo menos, esa generación, no podemos estar pensando cómo incluimos a todos y excluimos a los jóvenes. Los jóvenes que se incluyen más fácilmente. Por lo tanto, primera cuestión, creo que primera prioridad es esa. Segunda prioridad, seguramente, en los 2 bloques, creo que la prioridad que se equiparan. Y diría que ahí, a la hora de quién ejecuta las cosas, los roles podrían resolver la cuestión. El grupo de los como nosotros, todavía no jubilados, pero que estamos trabajando aún y estamos activos, creo que la recuperación, que digo aquí, hay que recuperar el presente y tenemos que ser capaces de contribuir lo más posible a lo que va. Creo que esta recuperación se puede bastante dejar en manos de los agentes privados, o digamos la parte menos pública de la sociedad, las empresas, el sector empresarial. Puede hacer mucho y podríamos hacer que ese sector se comprometiese en mantener al día a toda esa masa, digamos, activa. Y luego hacer una gran prioridad, también un gran esfuerzo, el esfuerzo posible, en incluir a los excluidos. Y ahí, en el incluir a los excluidos, pues hay una gran variedad que habría que ver cuáles son en cada caso y en cada país los problemas más evidentes, y habría que hacer un esfuerzo por diseñar pues, proyectos adecuados, servicios adecuados, que si las ciudades digitales, que si los acuerdos, los servicios que pueden... yo hablo desde mi óptica globalizadora, desde mi óptica de los servicios de telecomunicación y no desde otros puntos de vista, pero me parece que esa sería la cuestión. Es decir, por supuesto, y desde el sector específico tecnológico al que pertenezco, pues hay que garantizar que los medios tecnológicos llegan a todos, y esa sería la mejor manera de integrar y de dar la justicia social, que todo el mundo tenga acceso a estos medios, sea por los medios actuales o haciéndolos evolucionar adecuadamente y diseñando servicios adecuados desde los sectores públicos, de los servicios públicos municipales o de niveles posibles,
para darles esa accesibilidad. Y finalmente hay un punto que no tiene que ver con nada de esto, pero que me parece que es o que tiene que ver con todo, pero no en esta secuencia que he contado, que creo que es necesario el liderazgo. Y aquí, aunque es una cosa global que tenemos que hacer entre todos, hace falta que socialmente alguien tenga la visión clara de que hay que de que el país tiene que ir por ahí y tiene que liderarlo públicamente. Y creo que cuando se ven los ejemplos de los países que han sido exitosos en estas cosas, pues siempre hay algún liderazgo, sea personal de un político, sea de un sector empresarial, siempre hay algo que, pues, porque se dice, cada país tiene que encontrar lo que mejor sabe hacer para que sea alrededor de eso que funciona en la sociedad. Sí, pero ¿quién lo encuentra? ¿Quién lo busca? El que... Muy amable. Nos cambiamos de mesa. La señora Claudia Serrano, subsecretaria de Desarrollo Regional. Buenos días. Estoy especialmente contenta y agradecida por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Yo sé que se dijo ayer la importancia de un evento donde se pueda pensar y la importancia de que se haga en Valparaíso, por Valparaíso y por las regiones de Chile. Ustedes saben, yo soy encargada desde Santiago, desde el centro de la descentralización, lo que tiene una cierta contradicción, pero ese es mi compromiso. Yo quisiera desarrollar con toda modestia, porque me doy cuenta de la calidad del debate que aquí se ha llevado a cabo, algunos puntos, y he pensado mucho en cómo decir algo nuevo cuando uno pensara cuáles son los desafíos de la globalización y la justicia social, y a cualquiera de nosotros, podríamos decir con facilidad algunos que yo voy a nombrar, porque son aquellos, no porque no seamos creativos, sino que porque no podrían omitirse. Entonces, ¿cuál es el valor agregado en la reflexión? Que, aparte de nombrarlo, ¿cómo poder hacer un vínculo más fuerte, de manera que hablar de educación o de protección social o de inclusión implique en realidad un amarre con la justicia y, quizás este es mi punto, con la viabilidad de lo que proponemos? Con que efectivamente sea posible que tener buenas ideas puedan llevarse a cabo y puedan redundar en los resultados que queremos. Y no es una trivialidad pensarlo así. La globalización nació con vocación de paradoja porque nos trajo riesgo, nació asociada al concepto de riesgo y progreso. El tema es que al 2008 el progreso es mucho mayor de lo previsto y el riesgo es mucho mayor de lo previsto, y la rapidez, si bien siempre hablamos de cambio y de vertiginosidad con que todo esto ocurrió, también ha sido más paradojal aún. Hoy día enfrentamos un mundo global más precario, más susceptible a choques externos, más volátil, más susceptible a amenazas voluntarias o involuntarias. Involuntarias digo por la dinámica con la que el propio proceso se desarrolla y no por la decisión racional de alguien que quiere producir alguna situación de enorme amenaza. En este contexto, los mismos desafíos de siempre son más acuciantes. Los mismos de los que hablamos o leímos hace 10 o 15 años son más acuciantes. Y en términos de justicia, yo comparto la intervención de Crisóstomo Pizarro y las alusiones intelectuales que hizo buscando como justicia como una combinación de libertad e igualdad. Agregaría solamente que la libertad en un sentido de Amartya Sen, en un sentido de poder gobernar la vida, de poder tomar decisiones, de poder actuar. Si uno piensa en el mundo de la pobreza, simplemente poder moverse un poco es un acto enorme de libertad. Entonces, yo diría 4 conceptos para pensar en justicia y globalización. Y aquí es donde soy reiterativa seguramente. Ampliación de oportunidades. Ampliación de oportunidades o construcción de oportunidades o de herramientas para poder navegar en la incertidumbre. Estoy ocupando los conceptos de los autores que hemos leído para armar la propia biografía, etc. Acá, educación y TICs, tecnologías de la información y la comunicación, son centrales. Y a mí me asombra, desde mi experiencia en las políticas públicas,
Por un lado, cómo se expanden las tecnologías de la información, cómo se tornan asequibles y populares en los medios más recónditos, y al mismo tiempo, al revés, cómo en materia de educación, no obstante los recursos, no obstante las propuestas y no obstante las ideas, vivimos en Chile en un horizonte estrecho, frustrante, poco audaz, rigidizante, incapaz de concitar verdaderos acuerdos sustantivos. No estoy cuestionando el enorme acuerdo de ayer. Sin embargo, la apuesta por la calidad de la educación está lejos de zanjarse con la Ley General de Educación que logramos aprobar ayer. Es un tema sobre el cual me encantaría tener ocasión de profundizar quizás en el debate, pero escapo un poco al propósito de este momento. Corregir, evitar, aminorar las desigualdades y las exclusiones. Sobre este tema también, las exclusiones no son las exclusiones de clase. Nosotros vivimos en un modelo que conquista nuevas exclusiones, que las genera, incluso la labor del Estado, y en eso la sociología francesa ha sido súper perspicaz. Las políticas públicas y los programas de integración social construyen desigualdad y estigmatización social. ¿Cómo pensar en políticas públicas que en forma y fondo puedan aminorar o corregir las desigualdades? En forma y fondo, porque también Chile tiene una enorme cantidad de evidencia. Muchas veces somos eficaces voy a hablar en el término de adrede de esta forma, en realizar la prestación que comprometimos, pero no somos eficaces en conseguir el bien público que queremos generar, o la amistad cívica, o la construcción ciudadana, o el sentimiento de protección social, que en un escenario de incertidumbre es tan importante. No somos capaces de entregar de una manera fraternal, diligente, oportuna, anticipatoria, aquello que entregamos igual, pero de una manera probablemente, no quiero decir, esto no es un juego de antónimos, no quiero decir desapegadamente, desinteresadamente, no, quizás eficazmente, rápidamente, prestamente, pero sin construir ese vínculo de ciudadanía que va contribuyendo a un sentimiento de incertidumbre. En tercer lugar, sin duda, asistir y proteger a los más débiles. Y aquí nosotros en este país estamos haciendo un esfuerzo notable. Asistir a proteger a los más débiles, 2 puntos, de una manera que no se entienda, no se lea ni se haga como asistencia social. Asistencia social es parte de la caridad, es parte de la labor social de principio del siglo XIX, no es parte de la agenda del Estado Social de Derecho del siglo XXI. La protección social entendida como un derecho, entendida como una responsabilidad compartida, extendida como una responsabilidad que incluso no es exclusivamente del Estado. Cuarto, valorar lo público como espacio de debate. Se mencionó a Habermas. Aquí quizás lo más importante decir, o lo que yo quisiera decir como corolario, porque todo esto que digo son compromisos claros, por eso decía no son originales. El problema es cómo uno lo hace, con qué fuerza política pone los cambios y con qué capacidad de gestión hace que las instituciones funcionen y logre el cometido final que se ha propuesto. Y acá no conozco ninguna otra receta, sino decir la política importa. La política importa. La política con mayúscula, la política con minúscula, la política con cursiva, la política como ustedes quieran mirarla. La política en el sentido de los valores, de las creencias, de las ideas, de la interpretación del futuro, de la negociación, de los acuerdos, de las alianzas, de las disputas, de las peleas, de las interpretaciones, etc. Sin pensar en serio en la calidad de la política y contribuir, aquí las escalas de la contribución son todas, a mejorar la calidad de la política. Todo lo que decimos sobre la manera de enfrentar bien los dilemas de justicia social y globalización son poesía. Son poesía. Porque finalmente en el espacio público y en los grandes acuerdos y en la capacidad de interpretar el orden político y el orden social donde podemos construir la fuerza que se requiere para contrarrestar una tendencia que no es incluyente, no es integradora y no por eso es mala, perversa, atomizante, demonizante. De modo que sí mercado, sí competitividad, sí innovación, etcétera, todo aquello que requerimos. Y esto
innovación y mercado y competencia no necesariamente significa además, en este juego de oposiciones binarias, el Estado no es parte de esto. En la agenda de descentralización que me toca dirigir, el rol del Estado en materia de innovación, competitividad y contribución al desarrollo regional y local es gigantesco. No está entregado a manos de algunos creadores, no, estamos apalancando y sumando esfuerzos públicos y privados. Sí mercado, sí competitividad y sí Estado, sí políticas públicas, sí responsabilidad pública con hacer las cosas bien. Para esto requerimos esa seriedad de la vida política, la coherencia del discurso político, la solidez de los partidos políticos, la densidad del debate político. Y ahí, queridos amigos, no voy a continuar. No voy a decir que tenemos. Yo lo dejo planteado, creo que es una discusión seria, que nos tenemos, la hemos hecho en Chile, que decir la tenemos pendiente es quizás injusto, la hemos hecho tanto, la deberemos seguir haciendo tanto, porque no es que hayamos fallado, es que es permanente, debe ser permanente. Por lo tanto, espacios como este son absolutamente fundamentales para poder nutrir y fortalecer la calidad de la institución y la calidad del debate. Por último, no puedo dejar de mencionar, se supone que la globalización tiene otra paradoja que yo quisiera plantear que no es tal, que es la paradoja entre lo local, lo nacional y lo multilateral, supranacional, etcétera. Porque nos iba a tensionar, esto es un juego de palabras por cierto, en cada uno de estos espacios. La globalización es una enorme oportunidad de realización de cada uno de estos espacios, más que una paradoja. Es decir, desde el punto de vista de lo local o lo regional o lo territorial, hoy día en un país tan centralista como Chile es mucho más evidente la necesidad de apelar y fortalecer la vida local, la identidad local, la apuesta, el intercambio, la innovación, la competitividad, todo aquello que está en los distintos territorios, porque existe una competencia global abierta muy feroz. ¿Cómo podríamos privarnos del aporte que pueda descansar en cada uno de los territorios? Eso desde el lado de echarle para adelante, desde el lado de proteger y cuidar, donde si no se produce el espacio en el cual uno construye comunidad, donde protege a los suyos, donde se siente parte de un lugar, si no es en el territorio, en lo que es propio. Aquí se ha hablado respecto a la responsabilidad de Estado-Nación. No desaparecieron ni tienen cómo desaparecer, mismo en la Comunidad Europea. Requieren fuerza y capacidad de propuesta y de gestión y de administración de esto que hemos llamado una política pública eficaz y comprometida con la justicia. Pero quisiera relevar un punto nuevo para mí, digo con toda modestia, nuevo para mí, que es la increíble importancia de marcos regulatorios internacionales eficaces, construidos no sobre la coerción, sino que sobre la convicción de que el planeta entero vive escenarios de amenaza que requieren acuerdos más profundos entre los países, como el que está ocurriendo, por ejemplo, en la Comunidad Europea o en la OSD, y también el que nos une mediante diversos espacios internacionales en América Latina. Esto no lo veo contradictorio, lo veo contribuyente a un mismo esfuerzo de ciudadanía local, nacional y global, no por defenderse de la globalización, sino que por reivindicar y reclamar el derecho a actuar en plenitud en el escenario de nuestra época, que es un escenario global. Muchas gracias. Muchas gracias también y seguimos entonces con don Ángel Fleischmann. Bueno, yo vengo recién insertándome en este evento, de modo que todas mis disculpas. Estoy huérfano del debate que han tenido, las deliberaciones que han tenido y toda su riqueza. En todo caso, trataré en 10 minutos de decir algunas cosas que puedan ser útiles o interesantes. Yo partiría de la observación de que en la literatura antiglobalización, en el clima de ideas de los movimientos antiglobalización, siempre está esta premisa
Ciertamente, tanto esa literatura como esos movimientos asocian la globalización con fenómenos de injusticia, ¿no? Bueno, en esa literatura, a la vez, ¿no? Siempre se parte de la premisa que lo que es necesario para hacer frente a esos fenómenos de injusticia, para hacer el mundo menos injusto, lo que es necesario es reforzar la idea de soberanía nacional, el principio de soberanía nacional, la soberanía de los estados. Y la paradoja, nuevamente, es claramente un tema lleno de paradojas, es que, a mi juicio, lo que constituye una respuesta progresiva, lo que constituyen respuestas progresivas y no respuestas regresivas, ¿no? Lo que en definitiva puede significar menos injusticia en las dinámicas y procesos de globalización, supone necesariamente un debilitamiento de la soberanía nacional y no su reforzamiento. Y quiero utilizar fundamentalmente 3 ejemplos, ¿no? Para ilustrar esta tesis. El primero es el tema de regulación de mercados laborales, el tema laboral, ¿no? En su vinculación con las dinámicas globalizantes. El segundo es el tema de los fenómenos migratorios, las migraciones. Y el tercero es el de derechos humanos y democracia. Claramente, la situación hoy en este mundo globalizado es de dinámicas básicamente competitivas por localización de inversiones. Es algo que vive la economía chilena, que vive la economía peruana, que vive cualquiera de nuestras economías latinoamericanas hoy, ¿no? Hay una efectiva competición por localización de inversiones. El problema, o uno de los problemas, es muy centralmente cómo atraer, ¿no es cierto?, multinacionales, empresas diversas, cómo atraer en definitiva inversiones al propio espacio económico. Ahora, y esto puede ser discutible, pero es mi convicción, hasta ahora fundamentalmente en esta competición por localización de inversiones, lo que ha jugado el rol fundamental es el costo de, yo preferiría decir recursos humanos en vez de fuerza de trabajo, porque ciertamente no estoy pensando solo en una fuerza de trabajo menos calificada o semicalificada, sino aún en el recurso humano de gran formación, particularmente dotado. O sea, estoy pensando también, por ejemplo, en PhDs, ¿ya? Bueno, hasta ahora la competición, yo creo, ha descansado fundamentalmente como ventaja, no sé si competitiva o comparativa, en la atracción de inversiones, en el menor costo del recurso humano. Yo creo que esto es patente en todos nuestros países y en muchas otras situaciones fuera de América Latina. Esto es patente cuando se observa la existencia de una presión sostenida por la desregulación de los mercados laborales, que en definitiva significan, ¿ya?, costos mucho más atractivos en términos de recursos humanos que los que implican mercados tal como hoy están regulados o más regulados, ¿no es cierto?, que respecto de menos regulados. Esto, en definitiva, ciertamente es un factor de desigualdad, es una variable cuya dinámica genera injusticia, etc. ¿Ya? ¿Qué respuesta, no, progresiva, no regresiva, ¿ya?, frente a este fenómeno? Y aquí rescato lo que decía Claudia. Creo que la única respuesta es un régimen internacional laboral, es decir, un marco regulatorio internacional en el horizonte, ciertamente como idea reguladora, ¿ya?, y ciertamente no es algo que se pueda obtener en unos pocos meses, en unos pocos años, pero yo creo que claramente, ¿no?, si queremos atacar una de las más patentes injusticias del proceso de globalización, esa orientación, ¿no?, sistemática y ese trabajo sistemático hacia un régimen internacional laboral es necesario. ¿Ya? Ese es mi primer ejemplo. El segundo es el de los fenómenos migratorios.
Bueno, lo anterior, de paso, digamos, implica obviamente un debilitamiento de soberanías estatales. Uno no tiene regímenes internacionales laborales o regímenes internacionales de ningún tipo, sino es ciertamente a través de múltiples concesiones de lo que llamé debilitamiento de las soberanías de los diversos estados. El segundo ejemplo, el de las migraciones. Ustedes saben que antes de ayer la Unión Europea, el Parlamento Europeo, aprobó esta directiva de retorno de la Unión Europea. La directiva en cuestión ha provocado una reacción, yo diría, negativísima, no sé si mundial, pero por lo menos hay una declaración muy negativa de Mercosur, ciertamente de Argentina, de Ecuador, de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Perú y Chile. Nuestra Cancillería ha dado a conocer un comunicado oficial que también es altamente crítico, ¿ya?, de esta directiva de retorno. No voy a describir la directiva de retorno, todos están al tanto, han visto los diarios, pero contempla lo que a nuestro juicio son francamente transgresiones violentas, ¿ya?, en materia de derechos humanos básicos. Y no solo eso, sino en materia de, yo diría, todo lo que en los últimos años hemos venido progresando, ¿ya?, respecto del tema de migraciones, migrantes, ¿no?, relación entre país de origen y país de acogida, ¿ya? Hemos firmado, como Chile y todo el resto de los países latinoamericanos, múltiples declaraciones subrayando el principio de responsabilidad compartida. En definitiva, el problema de las migraciones es un problema tanto del país de origen, ¿ya? Hay países, ¿no?, en América Latina o en Centroamérica que están francamente corriendo el riesgo de convertir la migración, la emigración, sí, en la exportación no tradicional de la economía nacional, ¿no es cierto?, del caso. No voy a citar nombres propios, ¿no?, pero eso ciertamente allí está, ¿ya? Este principio de responsabilidad compartida supone, ¿ya?, un trato acorde a los principios de respeto a derechos humanos, principios fundamentales de democracia, etcétera, ¿ya?, respecto de los migrantes, sus familias, ¿no?, etcétera, ¿ya? Bueno, aquí claramente hay otro tema, ¿ya?, en que no hay mano invisible, no hay mecanismo que por sí solo, etcétera, ¿ya?, pueda conducir a menos injusticia, ¿ya?, en los procesos y dinámicas de globalización. Todo lo contrario, ¿ya? Aquí, nuevamente, la única respuesta progresiva y no regresiva es nuevamente un régimen internacional migratorio, ¿no?, sobre migraciones. Mi último ejemplo es el de derechos humanos y democracia. Bueno, lo anterior obviamente también supone un debilitamiento considerable, ¿ya?, de lo que son la soberanía, lo que es la soberanía de los estados nacionales. Ustedes me podrán decir, bueno, la Unión Europea no es un estado nacional. Sí, no es un estado nacional, pero ciertamente en términos, yo diría, clásicos, ¿no?, lo que aconteció antes de ayer en el Parlamento Europeo es ejercicio, ¿no?, de soberanía por parte de una organización que hoy, claro, es supranacional en cuanto a la soberanía de sus respectivos miembros, ¿no? Mi tercer ejemplo es derechos humanos y democracia. El concepto de soberanía no es unívoco, ¿ya?, tiene significados diversos. Uno al menos de esos significados es lo que los teóricos llaman, ¿no?, soberanía westfaliana, paz de Westfalia, ¿no?, la no intervención de terceros, el principio de no intervención de terceros países en los propios procesos políticos, en las propias decisiones políticas, ¿no?, etcétera. Bueno, principio que ustedes saben cómo, ¿no es cierto?, países latinoamericanos es constitutivo de la Carta de la OEA y es un principio al cual hemos otorgado aún, digamos, una cierta sacralidad. O sea, para nosotros muchas veces soberanía es sinónimo del principio de no intervención. Pero, si queremos realmente progreso en materia de derechos humanos, si queremos realmente progreso en materia de democracia, en un contexto, ¿no?, global y en proceso de globalización, ciertamente ese principio de no intervención es un principio que necesariamente se debilita. Y esto va en el extremo, digamos, más light, ¿ya?, del continuum, desde, por ejemplo, la presencia de fundaciones políticas extranjeras en un país, ¿no?, que
preconizan, promueven, ¿no? Por ejemplo, ideales democráticos de un cierto tipo, digamos, con cierto contenido social, lo cual ciertamente no solo es tolerado, le otorgamos, ¿no?, legitimidad a aquello, ¿no es cierto?, el extremo, el otro extremo, que es el de la intervención humanitaria en casos de derechos humanos en franca transgresión, ¿no?, prácticas genocídicas, en fin, etcétera. ¿Ya? O sea, hay, digamos, una amplia gama, ¿ya?, de comportamientos que necesariamente implican desde actores, ¿ya?, sea nacionales o internacionales, desde actores de ese tipo, ¿ya?, que quieren, ¿no es cierto?, promover derechos humanos, quieren promover democracia, implica necesariamente un debilitamiento considerable del principio de no intervención. O sea, lo que tenemos, digamos, es precisamente, si es que queremos respuestas progresivas y no regresivas, es precisamente lo contrario de aquella premisa en la cual ha descansado, yo diría, en su gran mayoría, la literatura antiglobalización y el clima de ideas en torno a los movimientos antiglobalización. En definitiva, estoy diciendo algo tan simple como el derecho es, ¿ya?, el recurso del débil. Estoy diciendo algo tan simple como utopismo constitucional, democracia cosmopolita, son grandes ideas reguladoras. ¿Ya? Honestamente no visualizo ningún horizonte de democracia cosmopolita, no visualizo ningún horizonte de un constitucionalismo, sea la Rawls o no, pero son ideas reguladoras fuertes, ¿ya?, que en definitiva son las que, en términos de la exigencia, ¿no?, por una globalización menos injusta, son aquellas a las cuales debemos aferrarnos y aquellas a las respecto a que debemos, ¿no es cierto?, utilizar en términos de nuestras estrellas polares, ¿no es verdad?, que nos permitan navegar generando respuestas progresivas en este mundo globalizado. Gracias. Muchas gracias, embajador. No es ni justo ni injusto, es, y depende de lo que se haga, de quién lo haga y cómo lo haga, que se incremente o se reduzca la injusticia social. Porque el tema no es la justicia social, el tema es la injusticia social y la cuestión es cómo compensar los procesos de injusticia social. Entonces, yo diría que el Crisóstomo planteó muy bien el tema central. La justicia social es una construcción social y política. Y entonces históricamente, siempre ha habido, por un lado, los procesos productivos, los procesos de creación de riqueza y después no solo los procesos de control de esa apropiación de riqueza, sino de los valores en torno a los cuales se controla socialmente el desarrollo de la riqueza. Y siempre ha habido esta doble tensión. ¿Cuál es el problema en el fondo que se está planteando y que efectivamente se señala en toda la problemática de la cultura cosmopolita? Es que en el momento en que los procesos de creación de riqueza y poder se hacen globales y las instituciones construidas en la edad moderna son de ámbito nacional y son a través de estas instituciones como después de muchas luchas se habían conseguido más o menos mecanismos de control social y de negociación, en la medida en que cambia el ámbito de los problemas y se hacen globales y nuestras instituciones siguen siendo nacionales, hay una contradicción. Y creo que en continuidad con todo lo que se ha dicho en esta mesa, creo que es ahí donde está el problema y se intentan formular distintas estrategias con las que estoy personalmente totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Pero yo iría un poco más al fondo del tema. Entonces, la propuesta habermasiana beckiana de gobierno cosmopolita tiene un fallo de base. Es que para hacerla compatible con la visión de la democracia y de la Constitución, en último término, hace falta una Constitución cosmopolita. Basada en la democracia quiere decir en una conciencia ciudadana cosmopolita.
pequeño problema, no existe. Incluso con datos muy empíricos del World Values Survey de la Universidad de Michigan, cuando hay la pregunta directa de cuál es la identidad básica en la que la gente se refiere, menos del 13% de los ciudadanos del mundo se consideran más o menos cosmopolitas, mientras que la inmensa mayoría, por cierto, se consideran locales y regionales y después nacionales. Entonces, no hay conciencia, las instituciones nacionales no están dispuestas a disolverse, estoy de acuerdo, el tema, incluso cuando se empuja en la Unión Europea, si la Unión Europea sigue empujando, lo que desaparecerá no son los Estados nacionales, sino la Unión Europea, como se ve cada vez que se somete a referéndum en serio un tema constitucional. ¿Por qué? Simplemente porque los ciudadanos bastantes problemas tienen con no tener instrumentos de control. Lo poco que han construido históricamente, que son los Estados-nación, lo tienen que preservar, porque si más allá de esto es terra incógnita en un momento en que se consideran perdidos en flujos globales de poder, riqueza y comunicación. Ahora bien, entonces, ¿cómo se construye un nuevo contrato social global? Como se ha planteado aquí muy bien. Las construcciones de nuevo tipo siempre parten efectivamente por la sociedad civil, pero la sociedad, muy habermasiano, pero la sociedad civil en este caso es global. Y entonces sí, hay una serie de elementos de sociedad civil global, hay más o menos unas 30.000 ONGs internacionales importantes. Son bastantes y hay millones de personas, y las ONGs son las instituciones que tienen el mayor nivel de legitimidad a nivel público, mientras que los partidos políticos son los que tienen menos, no tienen ninguna, hablando claro. Ahora bien, el problema es cómo se hace la transición de esa sociedad civil global a las instituciones. Bueno, yo tengo una experiencia bastante directa y bastante negativa, que fue la comisión de Kofi Annan, que nombró Kofi Annan, presidida por Cardoso, en la que yo estuve, encargados de la reforma de las relaciones entre Naciones Unidas y sociedad civil global. Trabajamos 2 años, hicimos un documento, en mi opinión, súper moderado y súper conservador, pero bueno, era algo, y a la Asamblea General de Naciones Unidas pueden mirar los registros de la Asamblea, le tomó exactamente 20 minutos para decirnos finamente, pero ¿ustedes en qué se meten? ¿Qué es esto de que la democracia pasa por una sociedad civil global? La democracia son los Estados-nación, somos nosotros, y Naciones Unidas la pagamos nosotros. Así que váyanse a su casa y piensen en cosas más realistas que este tema. Está todo, en otras palabras, en los registros de la Asamblea. Por tanto, Naciones Unidas tampoco. Naciones Unidas es simplemente un apéndice de los Estados-nación. Y cuando alguien se pone un poco serio como Kofi Annan, lo despiden. Realmente no es Naciones Unidas el ámbito, insisto, porque sigue controlado. ¿Cómo puede pensarse que Naciones Unidas puede ser un gobierno mundial cuando hay 5 países que hace 60 años se otorgaron el derecho de veto y continúan controlando todo? Y la única discusión es cómo meten a Japón porque paga. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos años, hablando en concreto? En realidad, lo que ha habido es un intento del único Estado-nación que se considera realmente soberano, o se consideraba, es decir, Estados Unidos, un intento de decir, miren, ¿sabe qué? Vamos a arreglarlo nosotros. Esto es un desorden mundial, aquí no hay gobierno mundial, el G7, el G8 lo podemos negociar y aquí vamos a restablecer el orden. Y eso fue la política de Bush. Se ha ridiculizado mucho, pero era un intento muy serio, muy coherente de los ideólogos neoconservadores. ¿Cuál ha sido el resultado? Caos absoluto. Caos absoluto, o para utilizar un término teórico latinoamericano, despelote global. Pero incluso a niveles mucho más profundos y que han destruido mucho más en la conciencia de la gente. Lean el libro demagógico pero interesantísimo de Naomi Klein sobre el capitalismo del desastre, en que muestra cómo la guerra de Irak, los desastres naturales son negocio, es una recapitalización del capitalismo a través del desastre.
y con vicepresidente de Estados Unidos llenándose los bolsillos, o lean el último libro de Scott McClellan sobre cómo organizaban la mentira desde la Casa Blanca. Pero esto se puede decir de casi todos los gobiernos. No, el de Chile, obviamente, por eso estoy aquí. Pero entonces, ese intento de decir, el Estado-Nación, estamos aquí, unilateralismo, con bombardeos, tecnología y control de las instituciones financieras, se puede arreglar el mundo, se acabó. Eso está liquidado. ¿Y dónde está liquidado? En Estados Unidos. Y eso es lo más importante. Miren, en Estados Unidos esta campaña presidencial es realmente decisiva. Pero decisiva, gane quien gane, ese es el tema, porque se acabó el unilateralismo. Si gana Obama, yo estoy muy directamente en la campaña de Obama y por tanto acepto la subjetividad aquí. Si gana Obama es un cambio histórico en Estados Unidos y en el mundo. Pero si gana McCain, también se va al multilateralismo, explícitamente. Se acabó la idea de que cualquier Estado, por muy poderoso que sea, puede reorganizar el mundo. Y la idea de que múltiples Estados nacionales, cada uno por su cuenta, pueden organizar sus países. Es decir, el multilateralismo es objetivo y, por tanto, la construcción de Estado-red es la que está desarrollándose en la práctica. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que estos Estados-redes, al ser los gestores de la globalización conjunta, no son capaces, en muchos casos, de asumir los retos específicos que cada sociedad tiene. Y, por tanto, estructuralmente están destinados a ser constantemente traidores de sus propias sociedades civiles. Y ahí viene la crisis de legitimidad que vivimos, en las que están todos los datos, pero más o menos se resume que 2/3 partes de los ciudadanos del mundo, incluidos todas las regiones del mundo, piensan que sus gobiernos no los representan a ellos. Y esto está aumentando en los últimos años. Entonces, si los Estados-nación, que es lo único que queda, no son capaces de legitimar y gestionar a la vez los problemas globales, y si las sociedades civiles están en contra del sistema político, ¿cómo se reconstruye la institucionalidad? Que es el problema que Crisóstomo planteaba antes. Pues bien, yo creo que ahí hay un tema, que es la reconstrucción de la sociedad civil, que está produciéndose, está en marcha. Hay una sociedad civil global que se está generando con un nuevo espacio público que se está generando. Lo que no lo vemos porque lo ven los jóvenes, y ahí voy a lo que decía Javier. No es que nosotros, no solamente es que tenemos que dar paso a los jóvenes, es que son los únicos que nos pueden salvar porque son los que están reconstruyendo la nueva sociedad civil global en el espacio global de comunicación, que no es solo Internet, sino que es Internet, que es la relación a los medios de comunicación. La nueva sociedad deliberativa existe, está viva y existe en el espacio de comunicación, que es el nuevo espacio público. Y el tema es la transición de ese espacio público, de esa nueva sociedad civil global, a una nueva institucionalidad que tiene que generarse a partir de ese espacio público. Y ahí, efectivamente, la experiencia de la campaña de Obama en Estados Unidos es que esa campaña solo existe y solo ha podido existir por el paso de movimientos de base a un espacio civil global en Internet que ha resuelto muchísimos problemas de relación. No sé si eso en el caso de un futuro en la presidencia, cómo se puede mantener. Ellos dicen que lo van a intentar mantener, no sé exactamente de qué forma, pero lo que sí sé es que si somos serios en la idea de democracia, parte de sociedad civil, relación a nuevas instituciones, es a partir de ese espacio civil, de ese espacio de la comunicación civil global, de esa nueva sociedad civil, que se reconstruye. Y entonces, desde el punto de vista de las instituciones, ¿de qué se trata? De dar paso y de aceptar su propia transformación. Yo soy pesimista porque las instituciones son órganos de poder y nadie deja poder si no lo obligan, como las mujeres y los hombres. O sea, los hombres solo dejamos poder cuando no tenemos otro remedio y siempre con la nostalgia de los buenos tiempos. Pues lo mismo con los Estados-nación. Pero la historia avanza por la puerta de atrás. Y los Estados tendrán que empezar, ya han empezado, a abrir paso
a la nueva sociedad civil global existente cuando los sistemas de control que tenemos se empiecen a hundir, por ejemplo, la crisis energética. La crisis energética actual, ligada al desmadre organizado entre el unilateralismo y la guerra del Golfo, que se vuelve en términos de precios del petróleo, y así se puede llegar al momento en que la justicia social quiere decir que los países consideren como derecho fundamental del ciudadano el poder acceder al coche eléctrico diseñado por Bill Mitchell como nueva forma de relación con la energía y con la sociedad. Estoy seguro que muchos de ustedes, en los cuales me incluyo, desearían tomar el micrófono y expresar sus comentarios, sus ideas, sus opiniones sobre todo lo que acá se ha venido diciendo. Pero estamos llegando al punto final y tanto la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en particular el Foro de Valparaíso, no solamente agradecen a quienes han participado acá arriba, ¿no?, desde el podium, expresando sus opiniones, también a todos quienes han hecho posible este foro y fundamentalmente a todos quienes nos han acompañado ayer y hoy día en la mañana, porque es a través de ustedes que el foro no termina acá, sino que seguramente va a estar presente mañana, la próxima semana, a partir de sus propios pensamientos, de sus propias reflexiones y fundamentalmente de la reproducción de los problemas y de la discusión de los problemas que acá se han señalado. Más que una actividad puramente intelectual, un ejercicio intelectual, este ha sido un ámbito y un momento muy, muy importante para pensar, para reflexionar sobre lo que está sucediendo, sobre lo que viene y fundamentalmente sobre nuestra inserción en esta historia universal de tantas paradojas como acá se ha presentado. Muchas gracias a todos.